Bien, señores, hoy será expuesto en la Capilla Blandino el cuerpo, el cadáver del doctor Guillermo Ricard, para mí, uno de los padres, él y el doctor Fran Hernández, Félix Goico, Alejandro Capellán, los padres de la cirugía dominicana. Sin embargo, cuando se habla de Guillermo Ricard, que fue cirujano del Hospital Padre Villino durante muchos años, quizá no se tiene una idea clara porque Guillermo Ricard decidió vivir lo que dicen ahora en bajo perfil. Guillermo Ricard no fue distinguido nunca por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ni por la Pedro Enrique Ureña, ni por ninguna universidad. Por los colegios, primero las asociaciones, los colegios médicos y las academias, nunca fue declarado maestro de la medicina. Por tanto, son de esos seres que pasan sin sentirse. El gran ausente de la cirugía dominicana falleció ayer, siendo quizás uno de los cirujanos que más pacientes operó aquí en República Dominicana. Nosotros tenemos un invitado que parece que va a seguir el mismo curso del doctor Ricard, y se trata de un médico especialista en reumatología, que otro médico que hace reumatología nos contó, que por cierto ese médico tiene un orgullo que sobresale mucho y un ego extraordinario. Me decía que el único médico que sabía más reumatología que él era nuestro invitado. No. Así que mucho decir. Es una pena que él no esté con nosotros hoy, pero vamos a darle la bienvenida, pero no es una opinión, también el doctor César Mella me dice, ese es un gran reumatólogo y el único dominicano que ha hecho un gran libro sobre esa materia. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Alba, reumatólogo de bajo perfil. Es su mismo carácter y le damos la bienvenida. Agradecemos que se haya desencuevado, como dicen por ahí, y nos haya honrado con su presencia. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Doctor, para ser reumatólogo previamente hay que ser internista. Habitualmente sí. En nuestro país hay dos residencias ahora. Tiene que ser médico internista y después ser reumatólogo. Bien. En alguna parte del mundo puede existir, como en España, 2 años de medicina interna y después reumatología. El sistema músculo-esquelético tiene 3 elementos importantes, que son el hueso, el músculo y las articulaciones. De esas 3 cosas, ¿cuál es el que el reumatólogo más le presta sus servicios? A los 3. De una manera fácil, la reumatología se divide en 3 grandes áreas. La parte de hueso, la enfermedad que más se conoce, o que ustedes conocen, la osteoporosis, pero hay muchas enfermedades que se presentan en el hueso. La parte de tejido blando, que son la bursitis, la tendinitis, la fibromialgia, y la parte articular, propiamente dicho, que hay 2 tipos de enfermedades. Una que son inflamatorias, como la artritis reumatoide, el lupus, y una que no es inflamatoria, que la principal es la artrosis. Doctor, la palabra reumatología pone a pensar al público en reumatismo. ¿Es solamente reumatismo o es una denominación que se originó con esa enfermedad? Yo diría que para agrupar un grupo de enfermedades, pero el reumatismo es, vamos a poner, decir, usted tiene un vehículo, hay muchas clases de vehículos, sí. Usted tiene que empezar a buscar la enfermedad. No todos los reumatismos tienen artritis, inflamación de la articulación. No necesariamente. No necesariamente. Hay muchas enfermedades que producen dolor sin tener artritis. ¿Y en el músculo puede haber reumatismo? Sí, hay enfermedades como la polimiositis o la dermatomiositis,
polimiositis. Cuando varios músculos se inflaman. Se inflama, generalmente puede existir o no afección cutánea y puede ser grave, inclusive llevar a una mortalidad si no es diagnosticada. ¿Es una enfermedad del tejido conectivo o es una enfermedad inmunológica? Bueno, todas las enfermedades del tejido conectivo, de la artritis reumatoide, lupus, polimiositis, vasculitis, todas tienen un perfil inmunológico. Hay que recordar que todas estas enfermedades no se reconocen causa. Entonces mucho más difícil. Habitualmente hay diferentes tipos de factores que entran en el juego. Uno de los importantes es el factor inmunológico, pero hay factores hormonales, ambientales, genéticos. Ahora se está trabajando mucho. ¿El lupus es de la especialidad de ustedes? Sí, señor. ¿Es inmunología? Puramente inmunología. Lo que produce el lupus es anticuerpos. Ajá. Y con los anticuerpos que se producen las manifestaciones. ¿Es un rechazo del sistema inmunológico a uno mismo? Sí, podemos decirlo así, porque uno mismo es el que produce esos anticuerpos. Bien. Doctor, nos llaman y nos piden que si hay algo nuevo para el lupus. Sí, el concepto de tratamiento de hace 30 años al actual es muy diferente. Y hay que reconocer que hay muchos tipos de manera de ver el lupus. Cuando el doctor Hanna o el doctor Orne eran mis profesores, se veían nada más la nefritis muriéndose o neurolupus. Ahora no, ahora se diagnostican muchos lupus suaves, que yo les digo lupitos, son pequeños. Por supuesto, hay diferentes tipos de tratamientos dependiendo de la gravedad. Pero si la persona es diagnosticada a tiempo y es tratada adecuadamente, la mortalidad baja a un 5%, quizás menos. Doctor, a veces las compañías de las ARS y las compañías de seguro no cubren enfermedades catastróficas y es el Estado, el gobierno, el que tiene que encargarse de suministrar esos medicamentos. ¿Hay alguna enfermedad en que el medicamento es tan caro y la enfermedad es tan catastrófica de la especialidad suya que tenga que acudir al Estado para que le supla su medicamento? Sí, muchísimas enfermedades. Muchísimas. Sí, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la familia de la espondiloartritis. Hay enfermedades como el lupus. No, me estoy refiriendo, doctor, que si usted tiene, por ejemplo, un tipo de hepatitis C, el medicamento sí, que nosotros nosotros tenemos ahora mismo como 8 medicamentos biológicos para la enfermedad. Y son medicamentos de miles de dólares. De 30,000 a 80,000 pesos mensuales, de manera indefinida. ¿Qué es la oligoartritis? La oligoartritis es un término de clasificación en número de articulaciones. Mono, una. Oligo, entre más de una y menos de 4. Y más de 5. Mono, oligoartritis. Y pocas y muchas. artritis. La manera es una manera fácil de clasificar para empezar a estudiar la enfermedad reumática. ¿Se cura? Muchas de esas se curan y otras se detienen. ¿Se controla? Se controla bastante bien ahora. Igual que a mí me controlan la presión o la diabetes. Sí. O sea, yo controlo una enfermedad reumática. ¿De por vida el medicamento? Algunas veces sí, otras veces no. ¿Tiene algún medicamento, algún producto que es muy costoso? Sí, como le dije, hay productos que cuestan más de 70,000 pesos. Hay un producto que comienza con H que se usa. Humina, ¿qué es Humina? Humira, es un anti-TNF. ¿Un anti? Es un anticuerpo monoclonal que actúa en los TNF. Esta es una sustancia muy especial para la inflamación. Lo bloquea y quita las manifestaciones y evita las erupciones que producen algunas de estas enfermedades, la erupción articular. Fibromialgia. Es diferente. La fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria.
La fibromialgia es una enfermedad que se diagnostica bajo criterio a base de dolor generalizado, acompañado con algunas otras manifestaciones como son la alteración del sueño, estado depresivo, hay veces que hay parestesia, pero tiene que tener un criterio muy específico, tiene que haber más de 3 meses con los dolores. Todo el mundo no tiene fibromialgia. Hay gente que le duele el cuerpo entero. Tú tienes una fibromialgia. No, tú tienes que tener criterio para englobarte dentro de la fibromialgia. Y en ocasiones, usted puede tener fibromialgia en una enfermedad, en otro tipo de enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, son enfermedades que tienen hasta un 30 o 40% de la asociación con fibromialgia. Entonces hay que tratar las dos enfermedades. Doctor, ¿qué es una polineuritis? Una polineuritis, para decirlo de una manera fácil, es cuando los nervios periféricos están irritados. Puede ser por medicamentos, puede ser por enfermedades sistémicas como vasculitis. Hay tratamientos de quimio que te la pueden dar. O sea, tú tienes que buscar la causa. Ok, pero eso una vez me explicaron. Da calambre, parestesia, son de la... Oye, se me duerme la mano, me da corriente, Sí. me da... hormigueo, punta de alfileres. Y, ¿cómo se llama? Desmielinización, creo que Pero Desmielinización. es un término que se utiliza principalmente en neurólogo, no en mi campo, que se utiliza para decir qué está pasando a nivel de la periferia de ese nervio. Y algunas veces lo utiliza también mucho los electrofisiólogos, cuando hace electromiograma. Ok, y además el reumatismo del que estábamos hablando hace un momento, ¿puede deberse a la deficiencia en la producción de algún componente en el cuerpo que conlleve a que quizá los cartílagos no se regeneren o se desmejoren en su condición? Déjame decirte, por ejemplo, la gota de ácido úrico es una deficiencia enzimática. Ajá, en deficiencia enzimática. Esa enfermedad es una enfermedad muy clásica, principalmente en varones adultos. Las mujeres lo pueden tener habitualmente después de los 70 años. Y la clínica es diferente en mujeres y en hombres. Hay enfermedades que van muy alineadas a factores genéticos, como la espondiloartritis. Cualquiera de estas enfermedades con el HLA-B27, que es un factor genético que lo da habitualmente a la persona blanca. O sea que hay muchas patologías reumatológicas que pueden estar asociadas en algunas ocasiones con un déficit enzimático o una alteración genética. Okay. Doctor, ¿cuál es la población más vulnerable a la oligoartritis? ¿Jóvenes, niños o adultos? Cuando uno habla de oligo, recuerda que es por número. Pero yo te puedo decir que tanto los niños como los adultos y la gente de edad pueden tener enfermedades reumáticas. Lo que pasa es que las personas de edad muy avanzada tienen artrosis, tienen polimialgia, vasculitis de células gigantes, etc. Las personas jóvenes son habitualmente los que están expuestos a las enfermedades inflamatorias, que son las que habitualmente comprometen a la vida o a la incapacidad, como los lupus, la artritis reumatoide, son gente de 30, o sea, productivos. Esa es la importancia. Pero hay niños de 2 años, de 1 año, de 8 meses o de 12 años, antes de los 16, que tienen enfermedades reumáticas. Todo el mundo, no importa la raza, no importa la edad, puede tener enfermedades reumáticas. Bien. Doctor, los médicos y profesores universitarios que se dedican a la enseñanza a veces tienen el inconveniente de que hay estudiantes que son medio bellaquitos
antes de tratar el tema, ellos van preparados, o iban preparados. Ahora eso se ha extendido al paciente, y el paciente ahora con el internet obliga al médico a estar por encima en información de lo que le ofrece el internet. Le pregunto porque usted habló de la gota de ácido úrico. Nosotros, además de la gota y de ácido úrico, le queremos añadir corazón, válvulas y el tema de las amígdalas. ¿Qué relación tienen las amígdalas, el corazón, el ácido úrico y lo que le decían, pero no la gota de epilepsia, sino la gota de verdad, con el reumatismo? Bueno, la gota... Vamos a comenzar con las amígdalas. La amígdala tiene una relación única exclusivamente con una enfermedad, la fiebre reumática. Que no es reumatismo. Sí, da reumatismo porque da articulación inflamada. Es un tipo de enfermedad, se le llama ahora artritis reactiva. Reactiva. Porque viene una infección antes y estimula el sistema inmunológico a producir su patología. Pero ¿por qué es antes, doctor Alba? Si usted a veces oye un paciente que dice, me indicaron un benzetacil mensual, pero eso lo indicaban hace 40 años, en los años 60, 70, cuando se inventó. ¿Qué tiene en común aquella enfermedad? Porque tenía una amigdalitis y me dijeron que por ahí me podía entrar un reumatismo, así era que te decían antes. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay mucha mala información. Todo el mundo que tiene dolores le dice que es el problema de la garganta. Y nada más hay una sola enfermedad de más de 200 que da por problemas de garganta. Y habitualmente la edad promedio es de los 5 y 15 años. Esa es la edad de tener la amigdalitis y poder desencadenar la fiebre reumática. En los países desarrollados se mide mucho con esta enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos enseñan que las amígdalas es la esponja, es decir, que son glándulas que están hechas para absorber, para evitar enfermedades. Sin embargo, no tienen capacidad para filtrar la fiebre reumática. Sí, o sea, ella la puede producir, pero que ya con los nuevos medicamentos y el tratamiento, habitualmente es muy difícil tener una fiebre reumática. Por supuesto, la amígdala es un órgano linfoide, como tiene una importancia igual que algunas veces que vaso o otro tipo de órganos, pero no da enfermedades como la gente piensa. Si tú tienes amigdalitis, tienes una enfermedad reumática, una artritis reumatoide o otro tipo de enfermedades. O sea, no es así. La amígdala solamente se asocia en el reumatismo a fiebre reumática. Bien. Única y exclusivamente. En Doctor, cuanto a la gota que usted me preguntó, es una enfermedad metabólica de gran importancia porque no solamente afecta las articulaciones, sino que afecta también el riñón. Mucha gente entra en diálisis por descuido. Es una enfermedad que es tratable y controlable totalmente. Depende mucho de la disciplina de la persona. Bien. Habitualmente se ve en hombres, en personas jóvenes, y habitualmente, como decían antes, la enfermedad de los reyes, porque va muy asociada a la bebida y a las grandes comidas. Doctor, de las enfermedades que atiende el reumatólogo, ¿cuáles son hereditarias? Bueno. ¿El lupus es hereditario? No, pero tiene una secuencia familiar. Bien. Un 8% de una persona que tenga un lupus puede tener un hijo con lupus. Yo he tenido familias de 5 que tienen 5 enfermedades diferentes inmunológicas. O sea, hay un patrón medio familiar. Genético, por ejemplo, la gente ligada al B27. Son gente que está más predispuesta a tener un tipo o un grupo de enfermedades reumáticas. Doctor, hay cosas que son fisiológicas, enfermedades o signos que son fisiológicos en determinadas edades. Unas canas
es fisiológica en un viejo, una arruga es fisiológica en un viejo, una disminución de la marcha, de algunas limitaciones son fisiológicas de la persona en la edad. La inflamación de las articulaciones en alguna edad es fisiológica. Vamos a decirlo, aumenta su prevalencia con la edad. A medida que va pasando la edad, el riesgo aumenta. Vamos a suponer la artrosis o osteoartritis aumenta con la edad. Cuando usted tiene 40 años, posiblemente usted tenga un 40% de tener una artrosis. Cuando usted tiene 80, casi el 100%. Si usted es blanco o tiene leche blanca como yo, puede tener artrosis que a la gente no le gusta en las partes distales o proximales de las articulaciones, como algo natural, pero son tipos de... más común en blanco que en negro. Ese tipo, sí, el de la mano. O sea que depende de la edad, usted puede tener, y depende de la ocupación. Doctor, hay un producto que las personas critican a los médicos que lo usan, pero yo creo que es uno de los milagros de la medicina, que son las cortisonas cuando se aplican en articulaciones cuando el paciente tiene dolor. ¿Hasta dónde es tolerable, hasta dónde se pueden, sin que crean, no, yo cortisona no me pongo? Realmente, ¿hasta dónde eso es verdad? Bueno, una mala información, aparte de un uso indiscriminado de muchos médicos. Son las dos extremos. De usarla. Yo he utilizado esteroides hasta 1 gramo para salvar a una gente diario, por 3 días, por 5 días. O sea, son 1000 miligramos. Eso viene siendo 1000 veces una patita. ¿En qué caso, por ejemplo? En nefritis, en neurolupus, que tiene convulsiones, tiene psicosis, en lupus que se me están muriendo por daño al riñón, o en una plaqueta que está en 4000, cuando deberían estar en 400,000 o 300,000. En alguna vasculitis, que se me puede ir la persona. Yo tengo que utilizar ese medio y es bendecido porque te salva mucha gente. Hay enfermedades que se utiliza pequeña dosis, como el artritis reumatoide, 5 miligramos, 7 miligramos. Lo único que usted tiene que tener balance ahí es de si es diabético y cuidarle su hueso, la osteopenia o la osteoporosis. Pero un medicamento como este, bien utilizado, en una persona apropiada, es una ventaja. Da calidad de vida. Bien. Doctor, hay enfermedades que son localizadas a un órgano o a una parte del cuerpo. Algunas atacan varios, por ejemplo, una artritis del dedo meñique, eso ataca ahí. Puede haber una poliartritis en varios, el hombro, la cadera, etcétera. Fuera de eso, hay sistémica, es decir, que te ataca todo el organismo. Sí. ¿Como cuáles? El lupus empieza primero. Te afecta a todos los órganos. Cualquiera. Hígado, riñón y todo. Yo he visto gente debutando con el ojo, una neuritis óptica. Debuta la enfermedad con un problema en el ojo. ¿Qué otras? Usted tiene ahí la esclerosis sistémica. De los músculos. La polipnositis te puede afectar muchísimos órganos. La artritis reumatoide te afecta no solamente la articulación, te afecta ojo, pulmón. Las espondiloartritis, todas te pueden afectar pulmón, sistema nervioso. O sea, hay un grupo de enfermedades, la vasculitis. Nosotros somos vamos a decirlo así, comillas, los reyes de la vasculitis. Y una vasculitis te puede afectar cualquier órgano hasta llevarte hasta la muerte. Desgraciadamente, la gente cree que reumatitis es un dedito. Las enfermedades más catastróficas, más duras para tratar son las inmunológicas, las de reumatismo, como le dice usted. El síndrome de túnel carpiano, eso es especialidad suya. Es una variante, lo puedo tener yo como lo puede tener un neurólogo. Vamos a suponer, yo tengo mucha gente diabética que hace mucho túnel carpiano. A mí me daría vergüenza que se me escape uno. Y yo lo sé tratar. Justamente, doctor, el tema de las artritis deformantes mortifican a veces
porque limitan los movimientos. Un pitcher que le dé una artritis del hombro ya no puede lanzar igual, pero hay mucha parte estética. ¿Eso existe algún tratamiento para corregir las deformaciones que producen las artritis o no? Si es la que usted me quiere preguntar, los nódulos de Hebel. Sí, que usted ve todas las manos deformadas. No, pero la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, cualquier tipo de artritis que da deformidades, si se coge a tiempo significa un año antes o 6 meses antes de iniciar la enfermedad. Uno de los problemas grandes que hay a nivel mundial es que las enfermedades reumáticas no le llegan al reumatólogo, desgraciadamente, le llegan a otro tipo de especialidad que no tienen capacidad para tratar las enfermedades reumatológicas. Cuando me llegan a mí, muchas veces ya llegan con deformidades. Si usted me llega a mí con una artritis reumatoide nueva, se supone que a usted no le debe pasar nada. Inclusive en las manifestaciones extraarticulares como vasculitis, nódulos, etcétera, no deben de existir, porque hay medicamentos ahora. Es verdad que los medicamentos son caros, pero hay medicamentos. Hay algunas limitaciones de los dedos, de las piernas, que son por deficiencia de algún tipo de elemento. Por ejemplo, a gente que se le encacatan y dice, eso es falta de potasio. ¿Tiene que ver con la reumatología o eso es el ginecobstetra? No. Por ejemplo, usted puede deformar la articulación por una enfermedad reumática. No, yo me refiero a que se le dificulta, por ejemplo, agarrar una cosa porque le duele. Todo esto tiene un dolor. Si es dolor y no hay trauma, es de reumatólogo. Así de sencillo. Y el campo de limitante entre el ortopedista y el reumatólogo, ¿cuál es? Por ejemplo, problemas de la cadera, problemas del hombro, problemas del codo, problemas de la muñeca. Yo tengo un conocimiento mucho más amplio, una visión más amplia que un ortopeda, clínicamente. El ortopeda solamente debe de ver personas que tienen trauma, fractura o cirugía que yo le mande. Quiere decir que el ortopeda no puede tratar clínicamente enfermedades de las articulaciones. Ellos lo tratan, pero se supone que todo lo que sea dolor clínico es del reumatólogo. Es como el neurólogo y el neurocirujano. La capacidad que yo tengo para ver una columna es mucho más amplia que un ortopeda con un neurocirujano. Esa es la misma distancia entre el neurólogo y el neurocirujano. Tengo mucho más amplitud de conocimiento. Sí, está preparado. Abanico más enfermedades. Se me pasa menos tengo menos fallos en diagnóstico. Bueno. Eso es una cuestión que se debe tener concepto. Usted es importante en un tipo de programa, pero usted no puede ir a hacer show cómico, porque usted no es de ahí. Doctor, ¿y qué paciente usted le manda al cirujano? Cuando yo le mando al ortopedista. Muchísimo. Vamos a suponer, si tiene un problema de un menisco, se lo mando a él. Si tiene una artrosis para cirugía, para prótesis, se lo envío a él. Si tiene un manguito de los rotadores, un desgarro, se lo envío a él. Si tiene un túnel carpiano para cirugía, se lo envío a él. Si tiene una epicondilitis que no ha mejorado con nada y hay que hacer la cirugía, se lo envío a él. Si hay que hacer una hernia discal, se lo envío a ellos. Si hay un tumor que hay que operar, se lo envío a ellos. ¿Y el maxilar inferior lo hace el ortopedista o lo hace el maxilofacial odontólogo? Yo creo que con la cirugía que hay ahora, electiva y selectiva, debe ser maxilofacial. Porque no todos los ortopedas ven 20, 40 maxilofacial todos los días. Y usted tiene que ir donde hay experiencia y calidad. Okay, doctor, la relación entre su especialidad, es decir, los padecimientos que puedan sufrir algunos de sus pacientes y la temperatura ambiental, es decir, cómo el frío o someterse a temperaturas muy frías puede afectar el sistema nervioso. Hay personas que tienen un umbral de dolor muy amplio o muy selectivo a algo. Una vez es a la humedad, otra vez es al frío. Y le puede aumentar un poco el dolor, pero no es la causante de la enfermedad.
que son dos cosas diferentes. Ok, pero... Ni es, sin embargo, hay gente, el doctor sabe bien, porque estudió medicina, el fenómeno de Raynaud, que lo da mucho la esclerosis sistémica, que la mano blanca y morada con el frío, esa gente hay que tener, si vive afuera, si vive aquí, cuando está con hielo, con jarabacoa y con tanta, tiene que tener guantes, porque no le hace el estímulo. Una reacción determinada de una persona al frío puede revelar una patología. Por ejemplo, el Raynaud. Yo tengo personas que van solamente con fenómenos de Raynaud y le busco habitualmente una enfermedad, la esclerosis sistémica. Ahora hay un procedimiento llamado capilaroscopía, que es ver los vasos sanguíneos microscópicos. Es como un microscopio que te puede sugerir que hay un fenómeno de Raynaud. Bien, doctor. Doctor, por lo que uno ve que tiene un reumatólogo de cabeza también, ¿verdad? Un reumatólogo, sí. Claro que sí. Y justamente esa es la pregunta. Una persona que no tenga ninguna patología puede fácilmente acceder al consultorio de un reumatólogo a hacerse un chequeo preventivo. Sí, porque el reumatólogo es clínico. Yo le aconsejo a todas las personas que por lo menos una vez al año vaya al médico que le guste y que esté preparado. Bien, doctor, usted va a tener que venir más y sobre todo cuando llegue el doctor Hanna, para que hable tu idioma. Doctor Rafael Alba Feris, médico reumatólogo, que no lo conocen mucho, pero él está en el Centro de Ginecología Obstetricia por la tarde. También ha sido médico de hospitales muchos años. Todavía. Yo soy el jefe del servicio de reumatología. ¿De dónde? Y jefe de la residencia de reumatología del hospital docente Padre Virginia. ¿Del doctor? Padre Virginia. Usted conoció al doctor Ricara. Este es mi parte académica, la que yo disfruto. Doctor, gracias. Muy amable. Gracias a usted.